¿Te va a hacer lo mismo? ¿Le vas a dejar en PDF? ¿Sí? Ok. F5. Listo, ahora sí. Ya, me voy a apurar, te prometo. ¿Ahí me voy? Sí, pero abajo. Ahí, atrás. Ajá. Entonces, este conocimiento local, este reconocimiento tradicional, saberes locales, es acumulativo, dinámico y adaptativo. Y también tiene las características de que se pueda alterar, perder o erosionar como consecuencia de los cambios tecnológicos y económicos. La que sigue, por favor. Este conocimiento es transmitido generación tras generación a través de la palabra, mediante la práctica. Entonces, en muy pocos casos es escrita. Entonces, si los niños, las niñas, la niñez deja de practicar este saber local, se va a perder. Por eso es tan importante que se practique. Pero también es muy importante que los niños, las niñas, la niñez hable con sus ancestros, con sus papás, abuelos y demás, porque ellos en la memoria colectiva de las vivencias diarias es como van a transmitir este conocimiento local, ¿no? Sin embargo, este desinterés que a veces tenemos la niñez sobre el saber de los abuelitos, de las abuelitas y demás, nos impide platicar con ellos, con ellas, y luego pues entonces pierde la transmisión del saber. Pero si aunado a esto no lo practicas, es decir, el tiempo en el que deberías estar en la milpa estás en la escuela, o el tiempo en el que deberías estar en el monte estás en el celular, pues entonces lo hace especialmente vulnerable. Y aguas, no estoy diciendo que la escuela esté mal, de todos debemos tener derecho a la educación, solo que al ratito vamos a ver qué tipo de educación es la que deberíamos de tener. Ok, pero sí entendemos entonces a estos saberes locales como un espacio de memoria, un espacio de encuentro construido por la experiencia cotidiana, integrado en la práctica que refuerzan la diversidad biológica y cultural. Y sí, hay saberes bien ancestrales, y yo pongo esta foto de un señor que se dedica a hacer pulque, extraer aguamiel de los magueyes, tlachiquero, y esta es una práctica que, a pesar que ha tenido muchas transformaciones a lo largo de la historia, a lo largo del capitalismo, porque el capitalismo también tuvo incidencia sobre esta transformación del conocimiento alrededor del pulque, es un saber que se ha mantenido, y entonces podemos todavía ir a las faldas de los volcanes a tomarnos un buen jarrito de pulque. El pulque es un espacio de patrimonio microcultural, biocultural, porque también ahí hay unas bacterias, menos que hongos, pero sí. La que sigue. Y bueno, este espacio de memoria también, como ya les comenté, no solo permite satisfacer necesidades tangibles, sino también necesidades espirituales, necesidades que están relacionadas con el cómo yo me percibo alrededor de todo lo que me rodea, vivo, no vivo y demás, ¿no? Y entonces tenemos un espacio de memoria muy importante, que es la medicina tradicional, donde muchas de las enfermedades que son atendidas desde esta visión, desde esta forma de percibir la salud de enfermedad como otra forma, pues también están relacionadas con cosas que pues no son explicables para la ciencia, ¿no? Entonces, pues a partir de esta relación que existe con el entorno, también tenemos medicina tradicional. Y bueno, ya vamos aterrizando un poco a los hongos, perdón, ese era el contexto, Los hongos son muy importantes no solo para los bosques, por su importancia ecológica, sino también son muy importantes para las culturas, porque durante la temporada de lluvias le aportan nutrimentos que no están de manera tan accesible para las comunidades indígenas y rurales. Pero además también les da la posibilidad que venderlos
tengan un ingreso económico. Y aquí hay un fenómeno bien interesante que seguramente ya se ha transformado y más en estos tiempos pandémicos, pero generalmente cuando se venían los hongos comestibles coincidía con el ingreso a las primarias. Entonces muchas veces el dinero que se obtenía por vender los hongos era esta posibilidad de que el niño tuviera, la niña tuviera una mochila nueva, unos zapatos nuevos, útiles nuevos. Entonces era bien importante porque pues las mamás, el papel de la mujer es fundamental en la construcción del conocimiento, pues procuraban que este recurso extra que les estaba llegando a la familia fuera para la futura generación. ¿Dónde está? No le quiero escuchar esto con la boca. Para ellas, ¿no? Ellas que son las nuevas guardianas de estos saberes locales. Y bueno, obtienen un beneficio. Si ustedes van a las comunidades aledañas, a los bosques templados, principalmente del centro, encontrarán puestos de este tipo. Este es un puesto característico de venta de hongos en cualquier región montañosa y bueno, tenemos ahí una gran variedad. La que sigue. Y bueno, en México, este es el reflejo de que ha habido un cúmulo de saberes locales sobre los hongos silvestres y voy a empezar desde las evidencias. Y existen diferentes evidencias de la relación humanidad-hongo, evidencias que pueden ser piezas arqueológicas o construcciones arqueológicas, códices pre-conquista y post-conquista, y crónicas y documentos. Estas son muy complicadas, bueno, estas también, pero como es más literal lo que dicen, no se presta tanto a la interpretación como estas. O sea, sí hay interpretación, pero estas pues son súper interpretativas, porque para que un arqueólogo, un estudioso de estas evidencias pueda decir qué es lo que significa, necesita tener la pieza, pero también necesita tener un contexto. Y muchas veces lo que pasa es que tenemos las piezas aisladas y no hay un contexto. Y entonces luego el contexto pues no lo inventamos, ¿no es cierto? Lo construimos con otros elementos, pero pues son muchas interpretaciones. Las crónicas pues también se pueden interpretar, pero como que es más directo el mensaje porque está escrito, ¿no? Tenemos varias evidencias, solo les voy a mostrar algunas de las más representativas, no les voy a hablar de todas las evidencias, pero bueno, tenemos por ejemplo estos petroglifos de Rusia del 2000 a.C., pinturas en Tassili, en Argelia, 700 a.C., pectorales del Darién en Colombia, y pues podemos observar que estas representaciones son representaciones de hongos que se ha interpretado que afectan o tienen un efecto sobre la psique, la cabeza. En varias culturas, la cabeza es la representación de la psique. Entonces vemos que estos glifos, los glifos es el lenguaje con lo que escribían las antiguas culturas y son representaciones que significan algo. Entonces, la representación de lo que significa un honguito lo vemos aquí en estas cosas humanoides y lo vemos sobre la cabeza porque está afectando a la cabeza. Aquí también vemos un honguito, están las líneas punteadas que conectan con la cabeza del personaje, que además tiene los ojos desorbitados. Bueno, esa es la interpretación, pero bueno. Y bueno, estos pectorales que también podemos observar que una de las características para representar los hongos que eran importantes, sagrados o medicinales, es la forma del honguito. Aquí podemos observar que bueno, esta forma de este tipo de hongo se ha interpretado como que se refiere a hongos del género psilocibe. ¿La que sigue? También tenemos bueno, estas piezas petrográficas y arqueológicas. Esta es una roca trabajada por la cultura en Michoacán, Purépecha. Es un botón de amanita que dice que de este lado se hipotetiza que es un botón de amanita. Las amanitas crecen en huevo, pero esa es otra planta. Y ese es en el bosque además. Crecen en huevo, y que estos puntitos aquí arriba son las representaciones de las escamas,
y esta, o los puntitos blancos que tiene la manita arriba, o esta es el calzoncito. Y estos hongos piedra que siempre han sido muy controversiales y que también se han encontrado no solo en una región de Guatemala, sino en muchas partes de la cultura maya, pero una de las características y de las cosas más conflictivas de estos hongos piedras es que se han encontrado en diferentes regiones del mundo, en colecciones particulares. Entonces, luego, pues el contexto está olvidado, y como no hay contexto, pues no se puede construir bien una hipótesis o una hipótesis más robusta. Y bueno, la hipótesis plantea que estos hongos tienen representaciones zoomórficas, es decir, de animales, y que muchas veces están representando la relación que existe de este animal. Hay unos que tienen plantas también con el hongo. Otros dicen que la cultura maya era falocéntrica y entonces son representaciones de falo. Entonces ahora sí que dependiendo la interpretación que te agrade más. Xochipilli, y bueno, evidentemente a mí la que me agrada es la de que son hongos, ¿no? Xochipilli, el príncipe de las flores, o princesa, podría haber sido, no lo sé. Tiene varias representaciones de hongos sagrados. Podemos ver en la parte del basamento cómo tiene una familia de lo que se representa como hongos del género Psilocybe. Esto es bien importante porque los hongos Psilocybe siempre crecen en familias, no crecen de manera individual. Entonces aquí está como representando no solo una característica biológica, sino también una característica ecológica de tipo de crecimiento. Y Xochipilli tiene varias representaciones, como en la orejera, que se dice que si ustedes agarran el champiñón, le quitan la patita, se ve así, y bueno, varias representaciones. En un principio se creía o decían que era el príncipe de las flores, pero cuando alguien se puso a investigar qué significaba cada una de las flores que tenía marcadas en el cuerpo o en el basamento, resulta que todas son representaciones de flores sagradas, de flores medicinales. Entonces, dentro de esto sagrado medicinal también están los hongos. Diferentes códices, tenemos códices preconquista como donde pues habla de que en una ceremonia donde están pidiendo que la milpa produzca mucho maíz, mucho frijol, están en esta ceremonia ofrendando diferentes honguitos, hay representaciones de honguitos, o donde está el cerro del Nanacatl, que significa el cerro de los hongos. Sin embargo, podemos observar que dentro de la historia de los códices tenemos los códices que se hicieron antes de que llegaron los conquistadores, ya ven cómo voy en modo 2, antes de que llegaran los conquistadores y después de que llegaran los conquistadores. La visión que tenían o que representaban las culturas antiguas mexicanas en estos códices representaban una relación armónica, una relación de deidades, de sagrados, de algo medicinal, algo que curaba el alma. Cuando llegan los españoles, esta percepción cambia, y entonces los hongos se vuelven algo maléfico, y todos los que consumen hongos están poseídos por el demonio, y entonces ven cosas feas como con hombres con garras. Y entonces ya se empieza a generar esta mala percepción de los hongos, y entonces no me van a dejar mentir aquí mis colegas cada que digo, yo estudio etnomicología, ¿y qué es eso? La relación de los hongos con las culturas. ¿Tú sabes de los hongos alucinógenos? Y uno se queda así, pero no son los principales. Pero hay que hablar de ellos, porque son muy importantes. Híjole, qué horrible, pero bueno. Las crónicas y documentos, voy a hablarles sobre la de Bernardino de Sahagún, que está en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, y entonces ahí tal cual decía, la primera cosa que se comían en el convite eran unos honguillos negros que ellos llamaban anaca, que emborrachaban y hacen ver visiones, y aún provocan lujuria. Esto corría antes del amanecer, y también bebían cacao antes de amanecer. Aquellos honguillos los corrían con miel, y cuando ya se comenzaba a calentar con ellos, comenzaban a bailar, y algunos cantaban, algunos lloraban, porque ya estaban borrachos con los honguillos. Algunos veían visiones que morían y lloraban, otros veían que los corrían
que los corría una bestia fiera. Y luego otro fragmento dice: a estos hongos llaman en su lengua Tionanácat, bueno, ahí está escrito de otra manera, que quiere decir carne de Dios o el demonio que en ellos adoraban, y de la diva manera con aquel amargo manjar su cruel Dios lo conjugaba. Entonces vean, esos eran los libros de los textos de la época, ¿no? Si ustedes le dan a leer esto a los 10 años que están en la primaria, ¿no les daría miedo? Entonces de chiquitos nos empezaron bueno, desde este momento empezaron a cambiar esta percepción sobre lo que antes era sagrado, antes era medicinal, ahora ya me va a poner en contacto con el demonio, ¿no? La que sigue. Y entonces, esta campaña de desprestigio de los hongos sagrados, yo le llamo así la campaña de desprestigio, fue acompañada no solo de estos textos, de estas narraciones, sino también de estas nuevas documentaciones e interpretaciones. Acuérdense que venían a imponernos su forma de pensamiento, ¿no? Entonces, pues, esa forma de pensamiento pues, era parte del sometimiento que vino sobre las culturas. Estas crónicas vinieron acompañadas por la Santa Inquisición, en donde se perseguía sin cuartel a las ceremonias de ingesta de hongos enteógenos, todas las evidencias en donde los hongos sagrados tuvieran un papel bonito, donde la cultura pues, las quemaron, las destruyeron, y a quien hacía ceremonias sagradas lo quemaban también. Entonces, esto llevó a una época de oscurantismo, en donde si tú decías que sabías algo de hongos, no solo de hongos sagrados, de cualquier tipo de hongo, te quemaban. Entonces, pues a la gente no le convenía decir que sabía de hongos. Y entonces a partir de este momento, 1500 y cacho, cifras más oficiales, menos oficiales, empieza a generarse el pensamiento de que los mexicanos, las mexicanas no consumían hongos, no conocían hongos, no creían sobre hongos, no sabían nada de hongos y no había ninguna evidencia acerca de los hongos. Y por eso le decimos la época del oscurantismo, porque desde ese 1500, las últimas crónicas, hasta 1957, bueno, en la década de los 50, la historia es larga, en la década de los 50 se creía que no había conocimiento alrededor de los hongos, de las hongas. Aquí viene la primera prohibición del consumo de los hongos, una prohibición hecha a través de la Iglesia, donde pues tuvo impacto, porque pues cuánto tiempo creímos que no había conocimiento sobre los hongos, pero también mucho que no hemos documentado y que seguramente y no volvemos a documentar, también tuvo impacto sobre las prácticas y que se perdieron un montón de información y un montón de conocimiento porque se dejaron de practicar. Ya les había dicho que los saberes locales se practican. Ay, déjenme respiro, Es que esto de dar pláticas con cubrebocas es muy limitante. No, solo quiero respirar. Ok, bueno, entonces a partir de este momento y con el resurgimiento del conocimiento de los hongos, aquí me voy a detener tantito. Quédense con la idea de la prohibición. Y empecemos a hablar sobre la nueva idea. Resulta, ya, eso fue en 1500 y cacho, ¿no? Muchos años después, en 1900, en la década de los 50, así empezó. Todo el mundo quería saber quién era Tionanácat. En esa época, las culturas opresoras, las culturas dominantes andaban buscando los recursos biológicos que pudieran tener un beneficio económico, principalmente farmacéutico, y era el enfoque de la antropología. O sea, era normal que viniera el antropólogo colonizador a saber qué plantas utilizaban las personas y luego llevárselas y luego patentar, bueno, sacar el extracto y luego patentarlo. Era bien normal, nadie lo veía mal, ¿no? Ahora ya lo vemos mal, pero bueno, en esa época era así. Entonces, muchos de estos investigadores andaban tratando de descubrir quién era Tionanácat y por qué Tionanácat provocaba lo que decían las crónicas y las evidencias que provocaba.
algunas pues, son inteligentes, ¿no? Alguna sustancia química debe de tener, y a ellos les interesaba saber qué sustancia química. Entonces anduvieron haciendo diversas incursiones por México colectando hongos, hasta que llegan a Gautla de Jiménez y encuentran a los niños santos. Entonces ellos iban por el enfoque de saber qué especies son. Ese es un grupo de personas, ¿no? Ahora viene otro grupo de personas, o esta pareja que se llama Valentina Pavlovna y Robert Wasson, donde ellos, ella es de origen ruso, química, médica, y pues tenía como un enfoque más científico. Y bueno, la cultura rusa, los hongos son de importancia cultural, hay consumo de hongo, bueno, evidencias de consumo de hongos sagrados, y también muchos que se consumen actualmente. Entonces ella tenía un cúmulo de conocimiento alrededor de los hongos en el bosque. Él es su esposo, Robert Wasson, él es New York, bueno, ese es inglés, anglosajón, que vivía en Estados Unidos, y era un banquero, escribía en un periódico economista, o sea, tenía un montón de lana, ¿no? Se casa con ella, y al casarse con ella, en su luna de miel, van a un bosque, y en ese bosque, cual amante de los hongos, ella al ver su primer hongo se abalanza sobre él y empieza a decirle, y este lo nombran así, y este le dicen así, y lo cocinan así, y Robert Wasson estaba espantado. ¡No! Los hongos no se tocan, no se comen, y menos se buscan en el bosque. Y entonces ella le decía, ¿cómo no? Si mi abuelita me enseñó a buscarlos, si mi abuelita me enseñó a cocinarlos, si mi abuelita me enseñó a nombrarlos. Y entonces vino la gran dicotomía que dio inicio al estudio formal, porque ya sabíamos que había evidencias, pero al estudio formal sobre la relación hongos-cultura, que fue la micofilia y la micofobia. ¿Y qué significa esto? Pues ellos se preguntaron por qué Robert Wasson, porque Valentina Pavlovna amaba a los hongos, se deshacía, además se los comía, y él los odiaba. Entonces, pues invirtieron toda su vida y todos sus millones de pesos para documentar, para documentar el conocimiento que poseían las culturas sobre los hongos, y también para tratar de contestar por qué había culturas micofílicas y por qué había culturas micofóbicas. Entonces, en este ir y venir, estos que andaban buscando quién era Tenanacat, ¿se acuerdan? Ellos porque son hombres todos, le hablaron a él, le mandaron un WhatsApp de la época y le dijeron, ¿qué crees? Tú estás buscando comunidades micofílicas y micofóbicas, y nosotros acabamos de encontrar una comunidad súper micofílica, que no solo consumen hongos, sino los adoran. Entonces eso lo tienen que documentar ellos, ¿no? Y entonces empiezan sus giras, sus visitas a Gautla de Jiménez, para documentar cómo es que Gautla de Jiménez se relacionan con este conjunto de hongos sagrados, que les llamaban niños santos. Y en el artículo de la revista Life en 1957 sale una de sus obras cúspide, que es donde documentan todo el conocimiento, todas las ceremonias tradicionales que hay alrededor de María Sabina. Y escriben una obra que apenas leí anoche, ganó un premio, pero desde mi punto de vista, y siempre lo he dicho, es la obra quizás más importante y más completa de etnomicología, porque incluye aspectos taxonómicos, aspectos químicos, aspectos arqueológicos, aspectos médicos y antropológicos, históricos, sobre la relación que tienen las culturas en Rusia con los hongos. Entonces es una obra maestra, la que sigue. Y bueno, Robert Wasson y Valentina Pavlovna, que aquí hay un chisme heteropatriarcal. Resulta que cuando nosotros los citamos son Wasson y Wasson. O sea, así de la nada invisibilizaron a Valentina Pavlovna. Pero además, ¿qué creen? Que Valentina Pavlovna fue la que le incitó a Robert Wasson, ¿no? Si Robert Wasson no se hubiera casado con Valentina Pavlovna, jamás hubiera surgido esta duda de por qué hay culturas micofílicas y por qué hay culturas micofóbicas.
Entonces yo pondría Pablona Guasón, pero el heteropatriarcado no me lo permite hacer, ni la ciencia heteropatriarcal. Bueno, entonces ella en este documento narran cómo es la relación entre las culturas y los hongos. Esta es otra charla que por sí sola se puede dar. Y lo que me interesa rescatar de este tipo de esta diapositiva no es cómo María Sabina hacía las ceremonias, esa luego se las doy, sino más bien lo que me interesa rescatar aquí es el impacto que tuvo ese artículo sobre la cultura sagrada de los hongos. A partir de que sale en esta revista, la revista Life, o sea, no es una revista científica, es una revista que se distribuye con la población en general, la época del hipismo. Y entonces en esa revista dicen de la psicodelia, en esa revista dicen lo que provocan los niños santos, y además que los jóvenes están en un momento de revolución, ¿no? Y entonces también quieren experimentar y ya sabían sobre el LSD, y esto sonaba muy a LSD. Entonces hordas de hippies se apoderaron de Huautla de Jiménez. Y es real, y es feo, porque terminó feo. Entonces, María Sabina tenía ciertas reglas. Una de las reglas es que solo ella, o una mujer virgen, ella por ser la chida, ¿no? O una mujer virgen podía recolectar los hongos. Pero también tenía otras reglas, que no los podían consumir con alcohol, o que no podían tener relaciones sexuales antes de consumirlos. Por Dios, es el hipismo, el amor y la paz, donde las muchachas se quitaban los brasieres. Entonces, pues estas reglas no las cumplieron, llegaron a Huautla de Jiménez, reglas culturales, ¿no? Que pues María Sabina practicaba. Llegaron a Huautla de Jiménez, andaban recolectando, yo digo que andaban de caqueros, o sea, buscando entre estiércol y estiércol los hongos que sí te ponían, y pues consumiendo marihuana, consumiendo LSD, combinándolas con hongos, haciendo el amor y la paz por todos lados. Y entonces, pues esto lo único que hizo fue como llamar a la alerta gubernamental, ¿no? Porque cuenta la historia que todos los rockeros así chidos, esos que murieron a los 27, ya saben, fueron con María Sabina. Walt Disney fue con María Sabina. Todos fueron con María Sabina, todas, en esa época. Pero además, también, ya el colmo fue cuando el hijo del presidente en turno agarró el helicóptero presidencial y llegó a Huautla de Jiménez. Porque para llegar a Huautla de Jiménez está complicado, ¿no? Imagínense en esa época. Y entonces cuando llegó él, pues ya se hizo un chismesazo, ¿no? Como el hijo del presidente estaba en una ceremonia donde ya no sabían, acuérdense, nuestra cosmovisión mestiza ya no era la cosmovisión de los niños sagrados, ya era la cosmovisión del demonio, de lo malo, de lo que se prohibió además, ¿no? Entonces, pues se hizo la revolución, porque además había muchos hippies que iban, y llega el ejército a Huautla de Jiménez y empieza a violentar al tejido social. Nosotras sabemos que cuando el ejército llega a una comunidad, con el ejército llega la prostitución, la drogadicción, la violencia, y entonces rompió el tejido social de Huautla de Jiménez. Y a María Sabina siempre nos cuentan la historia bonita del Tri. María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Pues sí lo es y sí lo fue, pero ella reveló un secreto que se había guardado durante 500 años. Y además ese secreto había sido vulnerado, se habían roto todas las reglas culturales para poder aprovechar estos hongos, y además el que se haya revelado este secreto trajo consigo que viniera el ejército. Obvio, mi vecino no le iba a gustar que por esto llegara el ejército, ¿no? María Sabina murió en pobreza extrema, la engañaron, muchas veces abusaron de ella, y sus principales abusadores fueron Valentina Pablona y Robert Guasón, quien vieron en ella una fuente de información
y no la trataron con respeto. Y este saber, que además había sido guardado, almacenado en lo más recóndito de las montañas, ya se había expuesto y se había permeado pues la entrada de todo este hipismo que rompió la cultura. Huautla de Jiménez no volvió a hacer lo mismo. A partir de ese momento, ustedes van a Huautla de Jiménez y es la comercialización total, el ver al recurso no como sagrado, no como que te va a curar el cuerpo y el alma, sino de ver el recurso como algo que te va a dar 200, 400 pesos dependiendo de cuánto esté el plato o la ceremonia. Y lo peor es que viene la segunda prohibición. La prohibición ahora no es por la iglesia, es por el Estado. Y esta prohibición es porque ahora los hongos sagrados son considerados como drogas y entonces es algo prohibido y no se debe hacer. Entonces el redescubrimiento de su uso para curar enfermedades del cuerpo y el alma sí fue lamentable, sí tuvo muchos impactos en la cultura. Es más, yo me niego a ir a Huautla de Jiménez para no seguir replicando este esquema de sometimiento y violencia. Algún día iré, porque tampoco me voy a quedar con las ganas, ¿no? Pero también fue bien importante porque impulsó el desarrollo no solo de la etnomicología, sino de la micología mexicana. A partir de estas expediciones que hacía María Sabina, se contactó con uno de los principales micólogos de México, el doctor, en paz descanse, Teófilo Herrera. El doctor Teófilo Herrera después formó al doctor Gastón Guzmán, que se volvió especialista en el género y nos heredó una gran monografía del género de los psilocibes de México. Entonces, pues sí, fue lamentable para la cultura, y esto yo se los cuento porque muchas y muchos de los que estamos así hacemos etnomicología. Entonces siempre hay que tener cuidado cómo es que hacemos la etnomicología y el impacto que va a tener nuestra etnomicología sobre la cultura. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué es la etnomicología? Ayer aprendí que esta es una mala interpretación que hemos hecho los etnomicólogos en una definición, pero una de las principales o de las primeras definiciones es que reconoce la etnomicología como el estudio del papel de los hongos mágicos en las sociedades primitivas, un concepto pues muy del sometimiento, sociedades primitivas, quién es el que somete a quién, que ya ha cambiado, les digo, en esta época esa era la forma de hacer antropología, pero no porque haya sido la forma quiere decir que no la vamos a evidenciar y que nos vamos a quedar calladas. Algo que he aprendido es que no hay que quedarnos calladas y hay que evidenciar lo que se hizo mal para no replicarlo. ¿La que sigue? Híjole, anoche estuve a punto de cambiarla, pero no la cambié. Sigue, para mi gusto, siendo la definición viejita, pero clásica y más amplia. Aunque no me llena del todo, pero pues, si no te llena del todo las cosas, pues construye tú las propias, ¿no? Y como no lo he hecho, la seguiré retomando. Reconocemos a la etnomicología como el área de la etnobiología que se encarga de estudiar el saber tradicional y las manifestaciones e implicaciones culturales y ambientales que se derivan de las relaciones establecidas entre los hongos, la humanidad a través del tiempo y del espacio. Además, la etnomicología también estudia los mecanismos mediante los cuales se generan, transmiten y evolucionan de manera no formal los conocimientos micológicos tradicionales. Y bueno, aquí le pongo un sellito de hecho en México porque pues después de toda la historia que les conté, pues evidentemente uno de las primeras investigaciones sobre aspectos etnomicológicos surgieron de culturas mexicanas. Entonces, consumamos lo nacional, consumamos productos hechos en México, todas y todos hagamos etnomicología. Hay muchas culturas que faltan por investigar. Y bueno, entendemos el conocimiento micológico local como aquel que sobre los hongos de su ambiente conoce las comunidades locales, generado gracias a un proceso de observación, ensayo y error, construido de manera colectiva, producto de la presencia de los hongos en la vida de los humanos y la necesidad de estos en entender su naturaleza, utilizarlos y satisfacer con ellos tanto sus necesidades materiales como espirituales. Y entonces la etnomicología es una disciplina, una ciencia
que transita entre el etnos, cultura, y el miques, funga. Y dentro de esta transición, donde interactúan todos los saberes locales que tiene esta doñita zapatista sobre estos hongos, nosotras y nosotros nos vamos a encargar a documentarlos. No somos antropólogas ni antropólogos, porque no estudiamos la cultura. No somos micólogas ni micólogos, porque no solo estudiamos los hongos. Nosotros somos otra cosa que se llama etnomicólogos, etnomicólogas, que nos encargamos de estudiar cómo ellas se relacionan con estos organismos maravillosos. Y bueno, la etnomicología en la actualidad ha transitado por 4 fases. La primera fase es el estudio de los hongos alucinógenos, los inicios de la etnomicología con las investigaciones de Pamplona y Wasson. La segunda fase es la descripción del conocimiento etnomicológico local, ya que se descubrió que sí había este conocimiento sobre los hongos, pues después se dieron cuenta que también se comían y que también servían de medicina y que también servían como juguetes, y entonces un montón de cosas, y se empezaron a hacer los primeros estudios que describen este conocimiento micológico local. La tercera fase, y aquí le pongo 3 puntos suspensivos porque esta fase ha sido muy larga, pero además todavía le falta un montón, y es la fase en donde estamos tratando de fortalecer el posicionamiento epistémico y teórico de la etnomicología. ¿Y por qué digo fortalecer? Porque la etnomicología surgió como esta disciplina que creía que los hongos eran igual a las plantas, que eran plantas, ¿no? Entonces muchos de los métodos, de las técnicas, de la teoría se construyó pensando a los hongos como las plantas, y muchas de estos métodos y teorías se replicaron tal cual, pero resulta que después de 10 años nos dimos cuenta, no es cierto, desde los primeros estudios se dieron cuenta que tenían que adecuarlos, y entonces cada que hacemos un nuevo estudio con una nueva línea de investigación, pues tenemos que fortalecer de nuevo la teoría y la epistemia y el método. La cuarta fase, también le pongo 3 puntos suspensivos, que es la que estamos empezando, ya lleva como una década. Es una fase en donde se está empezando o están haciendo, ya me están limitando el tiempo, siempre. Es la fase en donde se incluye a las y los sabedores en la construcción de los proyectos con impacto en las comunidades, es decir, que nuestras investigaciones no solo nos beneficien a nosotros para obtener el título, para obtener un beneficio económico, sino que esta investigación beneficie realmente a las comunidades. Pero lo más interesante de esta fase es que las mismas personas de las comunidades ya están haciendo estas investigaciones etnomicológicas. Entonces, pues seguimos avanzando porque no ha sido una tarea fácil. Hay diferentes líneas temáticas en la etnomicología. Nosotros nos basamos en el eje central de las categorías antropocéntricas o de usos, que es la percepción y agrupación que identifica la manera en cómo son aprovechados los hongos silvestres, es decir, el cómo la cultura los ve. Y a partir de estas categorías antropocéntricas hemos construido conocimiento, hemos documentado conocimiento, las personas han construido este conocimiento alrededor del uso de hongos comestibles. Tenemos registradas 371 especies y contando, porque así como se descubren nuevas especies de hongos frecuentemente, también se descubre frecuentemente cómo es que son utilizados otras especies. Entonces, hasta ahorita ya actualizamos este listado de especies comestibles y casi llegamos a las 500 especies, pero esa es información aquí entra en compas. ¿La que sigue? La culinaria. Para la micología, la etnomicología es bien importante el cómo se preparan los hongos, porque el cómo preparas un hongo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero también si te agrada o no te agrada. Por ejemplo, este hongo es un hongo tóxico, tiene unas toxinas que son termolábiles y que en algunas culturas en México se consume. Y se consume porque va acompañado de una receta, de un método que permite que se consuma. Este método consiste en hervirlo de 3 a 9 veces, tirarle el agua, y ya que se eliminaron las toxinas, se puede consumir. Pero cuidado con los vapores, porque los vapores también te pueden intoxicar. Entonces, documentar
cómo se consumen los hongos, preguntarle a la hoguera cómo lo puedo preparar, que es bien importante porque se pueden intoxicar. Hace unos días atendí una intoxicación por unas ciruelas porque no las cocinaron adecuadamente y les cayeron mal al estómago. Uso medicinal, se han reportado 200 hongos no liquenizados, el uso de 200 hongos no liquenizados, 150 líquenes, y se plantea que todos los hongos comestibles son medicina, pero también al ratito Joshua nos va a hablar y esta cifra está cambiando y también se han documentado nuevas formas. El uso mágico religioso, donde aún se tiene el registro del consumo de 11 especies con propiedades neurotrópicas, muchas sí con finalidades rituales, pero principalmente con finalidad recreativa o lúdica. Bebidas fermentadas, hasta la fecha tenemos documentadas el consumo actual de 10 bebidas tradicionales, en donde los hongos microscópicos juegan parte fundamental para su fermentación. Y bueno, los hongos tóxicos, que a pesar de que no se usan, sí se usan, porque para poder distinguir entre el que sí me voy a comer y el que no me voy a comer, debo aprenderme todas las características específicas que me permiten diferenciarlo. Y bueno, en México se ha documentado que existe una cosmovisión dual donde las personas construyen el conocimiento a partir de la comparación entre hongos, es decir, se aprenden los hongos no comestibles y también se aprende su doble comestible o al revés, aún dependiendo, y así pueden identificar cuáles son los que se comen. Y bueno, por ejemplo, esta es una de las especies de hongos tóxicos mortales. Todos los hongos completamente blancos que tengan faldita, gotita, no se deben de consumir. Mis comerciales, Este es el hongo comestible, si se dan cuenta es muy parecido, pero este tiene tonalidades amarillas en todos lados y el otro era completamente blanco. Y bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que a partir de en el 2010 hubo una secuencia de intoxicaciones que trajo como consecuencia que el sector salud empezara a prohibir el consumo y venta de hongos silvestres en diversas comunidades de México, principalmente en los estados de Hidalgo, Puebla y Chiapas. Y entonces ya habíamos hablado de lo peligroso que es la prohibición, y entonces esta yo le llamo la tercera prohibición. Ahora la prohibición viene por el Estado a través de la Secretaría de Salud, porque dice que las personas no saben reconocer los hongos y por eso se están intoxicando. Entonces, si seguimos con estas campañas de desprestigio y de prohibición, lo único que vamos a hacer es seguir erosionando el conocimiento tradicional y entonces ahora sí podemos perder todo este conocimiento. La que sigue, ¿verdad? ¿Qué sucede y qué hay que hacer? En México existe la antigua tradición de discriminar lo que es distinto, al indígena, al homosexual, a la lesbiana, a todo lo que es distinto. Y como buenos discriminadores, también discriminamos a todos estos saberes locales. Y entonces, al discriminar estos saberes locales, las personas dejan de practicarlos, porque a nadie le gusta que nos discriminen, ¿no? Y entonces, cuando dejan de practicarlos, hay una pérdida del referente y puede perderse el saber local. Entonces, lo que planteamos nosotras y nosotros es que más bien hay que trabajar en revalorar estos conocimientos locales, entenderlos como un esquema diferente de explicar el mundo con el mismo valor que los conocimientos científicos y trabajar en sistematizar estos saberes locales para que les lleguen a los niños y a las niñas a la escuela. Y entonces, ¿se acuerdan que les dije que la escuela era importante en la erosión del conocimiento? Pero no porque vayan a la escuela, sino por qué tipo de conocimiento enseñan en la escuela. Entonces, si hacemos la inclusión de estos saberes locales en los programas de estudio en los diferentes niveles de educación en México, atendiendo las necesidades locales y particulares de cada región, podemos, en lugar de invisibilizar, discriminar y negar estos saberes locales, al contrario, podemos promover que la gente sea capaz de sobrevivir con sus saberes locales. Y además, bueno, nuestra labor como investigadoras e investigadores solo es fomentar el diálogo de saberes
encaminado a la creación de una ciencia local que no esté por debajo de una ciencia hegemónica, una ciencia institucional, y a partir de la creación de esta ciencia local, favorecer el desarrollo de la intelectualidad indígena o tradicional. Y entonces no se ve a nuestras campesinas, a nuestros campesinos, a nuestras mujeres que portan sus bordados de las comunidades originarias como ignorantes, sino se vean como sabedores de otro conocimiento. Y esto puede ser la base para la construcción de estrategias que permitan la conservación del patrimonio micocultural, en donde no solo estén incluidos los recursos biológicos, sino también estén incluidas las culturas. Y nuestra labor es ser facilitadores para el surgimiento de estas estrategias desde y para las comunidades. Me puedo sentir muy orgullosa de haber participado en estos dos talleres que sin duda han cambiado la vida de por lo menos dos grupos de hongueras organizadas, las tlahuicas del Estado de México y las señoras de Guajimoloyas, en donde nosotros en el Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Etnomicología en México empezamos con lo que llamamos los foros de hongueros. Y los primeros foros de hongueros fue juntar a nuestros hongueros de diferentes regiones y ponernos a platicar con ellos. Y entonces eso fue bien interesante porque los hongueros, las hongueras se dieron cuenta que lo que hacían no solo era importante en su comunidad, sino también en Jalisco, sino en Oaxaca, en Tlaxcala, y que además eran sabedores. Entonces esto permitió empoderar a los grupos de hongueras y hongueras y dejaron de pensar de que eran pobres, ¿no? Pero además también permitió identificar las principales problemáticas que tienen las y los hongueros para recolectar los hongos y tratar de resolver problemas. Y una de las principales problemáticas es que los hongos se echan a perder. Y entonces, como se echan a perder, necesitan estrategias, tecnologías que les permitan aprovechar este recurso a largo plazo. Y entonces, a través de la doctora Emma Estrada de la Universidad Autónoma de Chapingo, el doctor Jesús Pérez Moreno, les dieron un taller de cómo elaborar una secadora solar, de cómo envasar hongos en conserva y cómo poderle poner a los hongos el valor agregado, es decir, una etiquetita mona, un empaquecito mono y venderlo aunque ya haya acabado la temporada de lluvias. Y hace 8 días estuve en la feria de las tlahuicas y ellas me decían, gracias porque a partir de este curso nosotros ya tenemos toda nuestra gama de mermeladas, de conserva de diferentes alimentos y de productos de hongos deshidratados. Entonces esto les permitió a este grupo de hongueras tener un ingreso económico mayor. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado mi palabra. Ya no hay tiempo para dudas y yo mismo lo voy a ceder porque me tardé mucho, pero por aquí voy a andar, así que si quieren comentar algo, platicar algo, aquí ando, ¿sale? ¿Quién sigue? ¿Ale? Rafa, ven a presentar a Ale.